Sábado 11 de julio del 2015, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, se fuga por segunda ocasión de un penal de alta seguridad de nuestro país y pone en evidencia de nueva cuenta el sistema de corrupción en la seguridad de México. De esto y de sus orígenes hablaremos esta noche en Expedientes TVC, Operación Leyenda. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hace apenas unas semanas platicábamos en Expedientes TVC sobre Operación Leyenda y esta lúgubre y sangrienta historia del narco en México que envuelve a Rafael Caro Quintero, que envuelve, y lo decían nuestros testigos protegidos, a Manuel Bartlett, a muchísimas autoridades mexicanas y norteamericanas, a la CIA. Y bueno, tenía que ver con el asesinato del exagente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, el Kiki Camarena. Hoy las cosas han cambiado. Apenas unas semanas, hoy el tema es Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Y tengo el gusto de platicar de nueva cuenta con Arlet Garibay, productora de Operación Leyenda. Arlet, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias, no, gracias a ustedes. Gracias, Paco. Vaya cambio de la vida. ¿Cómo nos deja o cómo reciben en Estados Unidos la noticia de la fuga del Chapo Guzmán? Pues mal, así como recibieron la excarcelación de Caro Quintero, bueno, el hecho de que el Chapo se haya fugado por segunda ocasión deja muy mal parado al gobierno mexicano, al actual gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses, porque se habla también de cierto, pues, contubernio, se dicen muchas cosas, involucran a muchas autoridades mexicanas, al partido en el poder y, bueno, pues la verdad es que el gobierno mexicano hoy por hoy en los Estados Unidos no está absolutamente nada bien parado. Me estás hablando, por lo que acabas de decir, de que se interpreta como una fuga arreglada. Arreglada, orquestada. Así es. ¿Por quién? Por el gobierno federal, autoridades coludidas, porque bueno, resulta increíble que a 16 días de que los Estados Unidos, para ser exacta, el 25 de junio, pide la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, pues se fuga. Eso es como para el gobierno de los Estados Unidos, ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Un proceso de extradición que aparentemente, simple y llanamente, no se le dio curso. Exactamente. Sí. Bueno, tenemos también vía Skype y por supuesto que le agradecemos que nos regale unos minutos para esta entrevista a Héctor Berreyes, ex agente de la DEA, ex director de Operación Leyenda. Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Estabas escuchando esta parte de lo que hablábamos de la fuga del Chapo. ¿Quién podría orquestar y para qué orquestar una fuga de Joaquín Guzmán Loera? Bueno, mire, la fuga del Joaquín Guzmán, el Chapo Guzmán, es una burla para el gobierno mexicano, tanto como el gobierno americano. Ajá. Que el Chapo Guzmán se ha fugado en la manera que se fugó, hay que haber habido bastante participación y ayuda del gobierno mexicano. Es una fuga, vale, aquí en México lo hemos manejado como una fuga de película en la que, muy especializada, en la que hubo seguramente geólogos para generar este túnel de 1,5 kilómetros, con incluso llegando a una profundidad de 30 metros de profundidad, para saldar, para brincar, valga el término, un espejo de agua que hay muy cerca entre el reclusorio, el penal, y la casa donde sale el Chapo Guzmán. Una situación que evidencia, por supuesto, una falta de seguridad o un escandaloso tema de corrupción en seguridad. Mire, lo que representa esta fuga es que tuvo que haber mucha ayuda con el gobierno de México para que se haya escapado de la manera que se escapó. Para haber hecho ese túnel, tenían que haber sacado miles de dompes de tierra de allí. Y
tuvieron muchos hombres allí, mucha labor ahí, muchas horas de labor allí. Y, y luego, mire, para que pudieran haber salido tan exacto abajo del baño del Chapo Guzmán, los arquitectos e ingenieros que hicieron esta obra tendrían que haber tenido planos de arquitectura para eso exacto hicieron. Dime una cosa, Héctor, tú conocedor, por muchos años, agente de la DEA, conocedor del ámbito del narcotráfico en México, de los cárteles, ¿cuál sería el objetivo de sacar al Chapo, de dejarlo salir? ¿Cuál sería el objetivo? Mire, yo no creo que hubo objetivo, nada más hubo muchos dólares, millones de narcodólares pagados ahí para que salga pagado, porque no es secreto que Caro Quintero ahora es el jefe de jefes. Ahorita estoy seguro que están reunidos Caro Quintero, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Están unidos, ¿por qué? Para protegerse uno al otro. Pero el propósito no lo sé, pero que pagó millones de dólares y sobornó, eso sí se lo puedo confirmar. ¿Para protegerse de qué, Héctor? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿para protegerse de qué? Entre ellos mismos se van a proteger, ¿pero de qué? Para protegerse de la DEA y de las operaciones americanas, porque con la tecnología tan moderna que tenemos ahorita, con vía satélite y los drones, estoy seguro que los Estados Unidos sí los puede ubicar. Pero en los Estados Unidos no puede tomar acción directa porque sería violar la soberanía mexicana. Claro. Pero de que la DEA y la FBI lo localicen, estoy seguro que sí. Si no los tienen localizados ya ahorita, los van a localizar. Si localizamos a Berlín, al otro lado del mundo, ¿cómo nos vamos a localizar a Chapo Guzmán, que está aquí enseguida a dar la vuelta? Claro. Esto que menciona Héctor Berreyes, Arlet, me lleva a preguntarte, a ver, ¿se pudo una vez en 2001? ¿Se pudo una segunda vez en 2014? ¿Se puede una tercera? Claro. Y sobre todo porque ahora tanto el gobierno norteamericano como el gobierno mexicano ofrecen recompensas fuertes. Se podrá, ¿no? Claro, se podría, pero además déjame decirte algo, un punto muy importante que ya ha comentado Héctor Berreyes, es que la Constitución mexicana en el artículo 22 dice claramente que si tú cometes crímenes así tan grandes, todos tus bienes tendrán que ser incautados. Que nos digan cuántos millones o cuántas propiedades le quitaron a Joaquín el Chapo Guzmán. Absolutamente $1. Y de ahí se desprende que este señor, que ha estado entre los más ricos del mundo, pues pueda sobornar a quien quiera, porque dicen por ahí que todos tienen un precio. ¿Por qué creen, Héctor, por qué crees que no se le incautaron los bienes al Chapo Guzmán? Porque fue un arreglo su detención, como ya lo he dicho, porque si de veras lo quisieran destruir a Chapo Guzmán, le hubieran incautado todos sus valores económicos. El hecho de que no le incautaron todas sus propiedades, sus cuentas bancarias y todo eso, eso nos dice y es prueba de que el arresto del Chapo Guzmán fue un arreglo. Otra cosa, señor. Qué casualidad que días después de que se identificó él en Operación Leyenda, de que había sido uno de los que estuvo presente en la muerte de Camarena, se escapa. Para mí que Chapo Guzmán se la da muy dura ahora que fue identificado como uno de los que estuvo ahí también en el lugar donde Kiki Camarena fue asesinado. Sí, eso ya, vamos a platicar un momento más sobre los orígenes del Chapo. Ahí me gustaría, ya estamos por cerrar esta primera parte, me mueve mucho esta parte donde dices que fue orquestada, porque estamos hablando que la salida del Chapo Guzmán, Arlet, Héctor, va a generar una lucha por el poder en los cárteles mexicanos. Mencionabas tú a Caro Quintero, yo y tú también lo mencionabas al Mayo Zambada. ¿Qué va a pasar con los Zetas, por ejemplo? Esto va a generar una situación de lucha por ese poder y que puede escalar violencia en nuestro país.
La pregunta es para Arlet. Arlet. Pues evidentemente la lucha con los otros cárteles, por ejemplo el cártel del Golfo, ya lo decías tú, los Zetas y además tantas células que se han hecho, por eso es que también excarcelan a Caro Quintero para que haya un poco de calma. Pero también esto que te lo puede explicar don Héctor, es que el Chapo Guzmán calienta muchos los territorios, él es más violento que Caro, el mismo Mayo Zambada, y ellos manejan un bajo perfil. Al Chapo le gustan los reflectores, pero además hay que recordar que le mataron a 2 hijos. A 2 hijos. Exacto. Así es. Y esto obviamente desemboca en la terrible, pues ahora sí que derramamiento de sangre en nuestro país. Para poner calma, dice Arlet, Héctor, ¿y cómo poner calma? ¿A quién poner en calma? ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Cómo lo podemos leer? Pues malo porque el Chapo Guzmán, como Arlet lo acaba de decir, es un psicópata. Él ha sido el narco más violento en la historia del narco en México. Inclusive, cuando era un simple sicario, la policía acudió a un hotel donde el Chapo había asesinado a una persona allí y la persona estaba decapitada, desmembrada, había sangre por donde quiera y pedazos del pobre ser humano regados en el cuarto, como se los va a contar ahorita el testigo protegido José. Pero se va a levantar una ola de violencia en México otra vez porque al Chapo Guzmán no hay que olvidar, le mataron a hermano y le mataron a 2 hijos los carteles rivales. Entonces el Chapo Guzmán jamás va a hacer paz con esos carteles. Por eso esperamos que se desate una ola de violencia bastante grande. Y también esa violencia se va a pasar para acá, para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí tiene células, grupos que trabajan para Chapo Guzmán, tanto como lo tienen los carteles rivales. De modo que esperamos ahora que va a incrementar la violencia de nuevo. Así es. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, si ustedes me lo permiten, Héctor, claro. Arlet, y vamos a continuar. Venimos con los orígenes del Chapo Guzmán y cómo va caminando hacia lo que hoy es una preocupación a nivel internacional. Regresamos, Expedientes TVC. Poniéndose a disposición directamente el Güero Palma, bajo las órdenes de Carlos Salinas de Gortari, a transportar su droga y estarse mochando con ellos. Poniéndose a disposición directamente el Güero Palma, bajo las órdenes de Carlos Salinas de Gortari, a transportar su droga y estarse mochando con ellos. Continuamos aquí en Expedientes TVC. Hoy estamos hablando del Chapo Guzmán y Operación Leyenda. Y bueno, es el tema fundamental de estos expedientes. Hace un momento Héctor Berreyes y Arlet Garibay hablaban de esta protección que se están dando ya en este momento, el Mayo Zambada, Caro Quintero, claro, y el Chapo. Yo te preguntaría, Héctor Berreyes, ¿hay pendientes con alguien? Pues sí, mire, el Chapo Guzmán acá tiene muchos pendientes. Tiene orden de aprehensión en 7 diferentes estados de la nación americana. Y también como obviamente Caro Quintero. Caro Quintero también tiene una orden de aprehensión aquí por el asesinato de Enrique Camarena y también tiene varios órdenes de aprehensión por la distribución de drogas acá en los Estados Unidos. Sí. Y también el Mayo Zambada. Entonces, pero hay pendientes de ellos con otros narcotraficantes. ¿Hay cuentas sí, pendientes? Sí, mire, el cartel de Sinaloa tiene a los otros carteles de rivales, de enemigos, y sí tienen muchos pendientes. Inclusive el Chapo Guzmán se va a seguir vengando con esos carteles enemigos de él, que le asesinaron a sus hijos y a su hermano. Hay muchos pendientes y va a haber mucha violencia. Muy bien, pues vamos ahora sí a los orígenes, Héctor Berreyes. Estábamos hablando porque Operación Leyenda está ubicada específicamente en este asunto de Caro Quintero y de Enrique Camarena Salazar, si no mal recuerdo, en los 80. ¿Dónde estaba el Chapo Guzmán en aquel entonces? Mire, en esa época el Chapo Guzmán era un sicario bajo un pistolero de Miguel Ángel Félix Gallardo y él en esos tiempos era ejecutor y como les van a decir aquí los
testigos protegidos de actos de asesinato que investigaron, donde el Chapo Guzmán decapitó y desmembró a varias personas. Entonces, así, ahorita si quiere le paso a José para que le diga un testigo protegido que investigó un crimen cometido personalmente con el Chapo Guzmán, para que vean que no es un héroe para que le hagan corridos. José, por favor. Adelante, muchas gracias, Héctor. Y bueno, vamos a escuchar ahora la voz y testimonio de un testigo protegido, José. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por regalarnos unos minutos. Para servirle. Platíqueme esta historia. Sí, mire, la situación es esta. En los años 80, acudí como gente de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, adscrito a la División de Homicidios. Recibimos una llamada que en el Motor América, de propiedad de Félix Gallardo, había un asesinato. Acudimos el jefe de grupo y yo, y encontramos en un cuarto una persona totalmente desmembrada, completamente desmembrada, peor que una carnicería. En un cuarto adjunto estaban dos personas a las que me identificaron como el Chapo Guzmán y el Culichi. Ellos eran los probables responsables de esa carnicería. Posteriormente vi al Chapo Guzmán en el 7 de febrero del 85, en la casa de López de Vega 881, donde fue el secuestro de Camarena, Camarena. Tortura y muerte de Camarena. Él, junto con Félix Gallardo, llevaron al piloto aviador a velar y lo pusieron junto a Camarena en el mismo cuarto. El Chapo, al dejar al piloto a velar, le pegó unas patadas a Camarena. Sí. A ver, otra pregunta. En aquel entonces era simple y llanamente un sicario. Un sicario de los más sanguinarios. ¿En qué momento, José, sabe en qué momento él empieza a ascender en el cártel? Después de que empezaron a agarrar a los grandes capos, debido a la Operación Leyenda, por la muerte de Camarena. Cuando atrapan a Caro Quintero y a Doneto. Exactamente, y a Félix Gallardo, sí. Félix Gallardo también fue cuando empezó a tomar fuerza. La historia de quién lo nombró la tiene mi compañero, si quiere se lo paso. Por favor, José, ahí tiene un primer testimonio de lo que eran los orígenes de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo Guzmán en los 80s, cuando los grandes capos eran Rafael Caro Quintero, Doneto y Félix Gallardo, y el Chapo Guzmán simple y sencillamente era parte del cártel como un sicario, tal vez sí, como bien dice José, uno de los más sanguinarios. J33, ¿cómo está? Gracias por regalarnos unos minutos. A sus órdenes, señor. Platíqueme. Mire, yo como exagente de la Policía Judicial del Estado de Jalisco, el Chapo Guzmán en los años de los 83-84 era un simple sicario bajo el mando del cartel de Sinaloa. Bajo el mando del cartel de Sinaloa, que en aquel tiempo era Miguel Ángel Félix Gallardo, perdón. Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Usueta, el Cochiloco. Sí. Era un sicario y era un mensajero para transportar la droga de cocaína en los aviones de la compañía Cisco. Compañía rentada y aviones particulares al servicio de ellos, de los mismos capos. A la vez, el Chapo Guzmán estuvo también en las juntas en el Hotel de American Motors para planear la muerte y el secuestro de la gente de la DEA. Porque en ese tiempo nada más hablaban de la gente de la DEA, no decían el nombre de Enrique Camarena. Sí. Después de ahí, hacia el año de 1988, cuando Juan José Esparragosa Moreno, alias el Azul, Miguel Félix Gallardo, se encontraban presos en el reclusorio sur. En el reclusorio sur se encontraban presos en el dormitorio número 10, que era el de máxima seguridad, en el cual yo me aventé ahí 3 años preso en ese dormitorio 10 junto con el Azul después de que cayó él.
Después me tocó salir y después me tocó ir a visitarlos y fue cuando me tocó ver el poder en el año de 1988, cuando al Chapo Así es. Guzmán lo apuntó el azul, dándole el poder que él se va a hacer cargo de las rutas de trasiego de cocaína y de armas. A la vez, por la parte de Miguel Ángel Félix Gallardo, era el Güero Palma, junto con sus sobrinos del cartel de acá de Tijuana, de los Félix Arellano. Pero a la vez de que el Güero Palma y Chapo Guzmán empezaron a trabajar juntos, pero viendo la ambición del dinero y poniéndose a disposición directamente el Güero Palma, bajo las órdenes de Carlos Salinas de Gortari, a transportar su droga y estarse mochando con ellos. Mientras tanto, el Chapo Guzmán seguía las órdenes del Azul, el lado de la División del Pacífico, para túneles en Nogales, Arizona, en Nogales, México, aquí en Caléxico, en Tecate, en Tijuana. Dígame una cosa, J33, por todo lo que nos está diciendo, de nuevo aparecen autoridades de muy alto nivel de México involucrados con los cárteles de la droga. Claramente, señor, se encuentran involucrados a la corrupción, al poder del dinero de sangre, del blood money, y ahí él los alcanza a corromper a las altas esferas sociales, a las altas esferas del PRI. Claro. Es imposible que su fuga él solo la haya hecho, porque como todos nos dimos cuenta, estaban cambiando la tubería de Coatzamala. Dígame una cosa. 800 hombres usaron. Dígame. Sí, dígame una cosa, J33, para que todo el mundo, quienes nos están viendo, comprendan la importancia de su juego, de su papel, perdón, del papel que usted jugó en aquel entonces. Usted era policía en Jalisco, si no mal recuerdo, y de qué manera se mezcla con los cárteles, en este caso de la droga, y que nos platique justamente qué es este papel, este documento que nos muestra. Este papel que les documento, yo soy como testigo protegido desde el año 1991. Sí. Ese papel lo firmé el día 28 de octubre con los U.S. Attorneys federales John Carlton. ¿Por qué lo firmó? Bajo mi protección de testigo protegido, porque a mí me invitó el país de los Estados Unidos para venir a ayudar en esa investigación y muerte y secuestro de Enrique Camarena. El que me invitó a mí a trabajar fue el señor Héctor Bereyes, jefe de la División Pacífico en Los Ángeles, California. Fue el que hizo contacto conmigo en el año de 1991. Para entender, usted estuvo en la cárcel, ¿por qué? Porque a mí me presentaron a Ernesto Fonseca, tío del Señor de los Cielos, y a Rafael Caro Quintero como agentes de la Secretaría de Gobernación, ya que ellos nos traían sus credenciales firmadas por Manuel Barles Díaz, que se las otorgaba el comandante de Gaza que estaba en Guadalajara, Sergio Espino Verdín. Pero vamos, ¿se lo presentaron y tuvo que trabajar con él? Como peones del narcotráfico, a protegerlo en los carros Gran Marquis blindados que andaban en las calles de Guadalajara en los años de 1983, 84. ¿Bajo presión? Sí, bajo presión. El que no iba, empezaron a desaparecer comandantes, y ellos a comandantes, y doblaron las manos desde el gobernador de aquel tiempo, que estaba Enrique Álvarez del Castillo, que estuvo también implicado en la muerte de Enrique Camarena y en las juntas. También de ahí, como en premio, después le dieron la Procuraduría General de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué lo lleva a J33 ahora, después de todo esto que ha pasado, de todo lo que vivió, de haber estado en la cárcel? ¿Qué lo lleva en este momento a usted y a Jesús? A José. A José, perdón. ¿Qué los lleva a ustedes dos a hacer estas declaraciones y de exponerse? Porque finalmente debe haber miedo. Mire, en primer lugar, yo estoy hablando por mi persona, J33, yo lo hago por honor, por tantos crímenes e investigaciones que yo tenía que investigar, y de muertes que quedaron inconclusas, y hasta la fecha siguen siendo y siguen haciendo más daño y más asesinatos, y siguen siendo las mismas personas que mueven los hilos del poder, bajo comandados
y coludidos con los gobernantes corruptos que hasta la fecha hay en México. Muchas gracias, J33, le agradecemos mucho, testimonio valiosísimo. Valiosísimo. Y yo le voy a pedir, porque el tiempo se nos viene encima, le voy a pedir, Héctor Berreyes, y le voy a preguntar cómo, me imagino que por formar parte de la DEA se puede tener, valga el término, el mapa de las redes que conforman estos cárteles del narcotráfico, la forma en que hacen el trasiego de droga. Héctor, ¿lo tenemos? ¿Lo tienen ustedes? Sí, yo estoy aquí. ¿Tienen este mapa de rutas que utilizan el narcotráfico para hacer el trasiego? Sí lo tenemos, pero no lo tengo a la mano, pero le puedo decir verbalmente. A ver, por favor. Mire, la droga entra a México, la cocaína entra a México enviada de Colombia, Bolivia y Perú. Y le puedo dar a los nombres de los carteles allá de los narcotraficantes que mandan la cocaína a México. Los chinos mandan a los precursors química para hacer la metanfetamina. La marihuana, pues ahí la cosechan en México. No tiene que importarla, ¿no? Ahí mismo la cosecha, tanto como el opio. El opio también, pues, para el lado de Apatzingán, Michoacán, hay muchos sembradíos, hasta la fecha, muchos sembradíos de opio. ¿Para qué? Para fabricar la heroína. El Chapo Guzmán es conocido aquí como un polydrug trafficker, quiere decir un traficante que mueve de todo. Él no nomás mueve cocaína, él mueve cocaína, marihuana, metanfetamina, heroína, él mueve todo. La droga llega a México, entonces se la traen a la frontera donde tienen los, que a la DEA les llama gatekeepers, los que controlan las puertas, es decir, los túneles, la manera de infiltrar la droga a los Estados Unidos. Claro. Chapo Guzmán es el master tunnel maker, el maestro fabricador de túneles. Sí, sin duda. Héctor Berreyes, se nos va el tiempo. Yo, Rama, realmente te quisiera preguntar muy brevemente, dime, ¿qué podemos esperar después de la fuga del Chapo? Lo que podemos esperar es más violencia, número uno, y también que va a incrementar el narcotráfico para acá, para los Estados Unidos, tanto como en México, y como repito, muchas más muertes y mucha más violencia para el pueblo mexicano. Héctor Berreyes, te agradecemos mucho estos minutos para Expedientes TVC. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias. Arlet, rápidamente. Rapidísimo, mi querido Paco. Después de todo esto, nunca falta quien se aproveche. Claro, Ridley precisamente. Scott. Exacto. ¿Qué te Va parece? a ser película. Pues sí, en esos estamos, en esos están también otras personas, pero evidentemente necesitan los testimonios valiosísimos de la gente que conforme el equipo de este documental Operación Leyenda, sobre todo, bueno, Héctor Berreyes, los testigos protegidos, pero sí, y también te digo, mucha gente se cuelga que ya le hicieron un narcocorrido a Operación Leyenda, el documental. Estaremos pendientes de ello y por supuesto esperamos tener la oportunidad de ver completo el documental de Operación Leyenda, 2 horas, ¿no? 2 horas, 104 minutos para hacer. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de verlo. Claro que muchísimas gracias, Arlet. Muchísimas gracias a ti como siempre. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por estar pendientes de Expedientes TVC. Nos vemos la próxima. Pásela muy bien.